Damos comienzo a nuestra clase. Es una clase de asesoría. Básicamente, ya saben que estamos pues estructurando este capítulo eh, para este semestre. Hasta ahora pues con la reunión que tuvimos ayer, vamos pues como bien en sintonía. Entonces, ya sabemos que al final del otro semestre, de este semestre, perdón, y final del año, pues miramos el tema de la intervención, pero recuerden que la intervención no, o sea, no es lo esencial como la modalidad, sino poder recoger los datos de acuerdo al proyecto que cada uno tiene, ¿sí? Se puede trabajar de 0 a 10 personas, pues entonces, ¿qué implica eso? El método, porque yo puedo hacer un estudio de caso, por ejemplo, en el proyecto de las abejas, pues se hace uno como con una sola finca, entonces es más manejable con el tema pues de la pandemia o con un par de estudiantes que trabajan pues o están dispuestos a hacer esto. Entonces es más bien como ir viendo con quiénes ustedes pueden ir trabajando, ¿sí? Que puedan visitar, que le puedan llevar los talleres o que puedan o tengan una conexión, ¿sí? O sea, eso es como lo que hay que ir viendo. No tienen que ser un montón, y ya entonces el otro semestre que debemos delimitar la metodología es donde hacemos esos agregados. ¿Listo? Donde vamos a decir, bueno, lo hago virtual o lo hago presencial. Básicamente, eso es, el trabajo no versa sobre una didáctica virtual, entonces es más bien condiciones sociales que se presentan. Y eso va entonces en lo metodológico, cuando hablemos sobre la forma como vamos a intervenir. Entonces, en eso quedamos pues como en la reunión del comité para que ustedes estén tranquilos. Por otro lado, ya saben que debemos tener un congreso e ir construyendo un artículo. ¿Para cuándo es lo del congreso? Para, pues yo creería que para hacerlo el primer tiempo del otro año. ¿Sí? Entonces, enero, febrero, pero también puede ser a final, pues no tengan miedo como eso, porque igual las ponencias son muy poquito tiempo, entonces uno puede hablar sobre una revisión teórica, pero también uno puede mostrar datos y datos, pues, de revisión bibliográfica. Entonces, si ven, yo había pensado utilizar las vacaciones del semestre para que buscáramos como eventos y pudiéramos ya ir viendo si hacemos una mesa o se presenta cada uno. Bien, eso pues como en cuanto a detalles que tienen que ver con las reuniones. Otro punto también es que se está haciendo como un manual, una guía más completa que las que el profesor Germán les pasó para el trabajo de grado. Entonces, tal vez nos toque hacer algunos ajustes, pero pues de todo lo que hablaron, porque a cada profesor le tocó una parte, pues nosotros vamos como bien, ¿sí? Entonces, pues la guía que yo he hecho ha sido como relativamente justa, ¿sí? Yo soy una persona que llevo como un estilo de escritura acorde a la experiencia que he tenido con muchos estudiantes, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, por ejemplo, de sus profesores, busquen sus currículos por el CELAC de Conciencia, para que también miren ahí qué uno hace, o qué cursos uno ha orientado, etcétera. Entonces, en mi experiencia me he dado cuenta que uno tiene que como escribir y devolverse, o sea, es como un proceso circular. No es que yo escribo y ya quedo listo. No, pues ojalá. Tal vez sea la gente que lee mucho y domina mucho el arte de la escritura, pero pues normalmente nosotros tendremos que estar
haciéndonos, devolviéndonos, es como un proceso así, entonces hay que tener paciencia. Para el día de hoy, entonces tenemos el tema del marco conceptual, ¿sí? Vamos a darle una pequeña revisadita como a esas mini diapositivas que yo les pasé, donde tenemos como algún recurso que nos ayude, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que el marco teórico iba a ser como el tema general y el autor que yo elegí como autor central. Esto obedece a qué? A la metodología de la maestría, o sea, a las naturales a la maestría en las que ustedes se matricularon, porque tiene como objetivo aplicar una teoría, ¿sí? Y contrastar esos datos para, digamos, comprobar, validar o verificar si para uno nutrir teorías que ya existen. ¿Sí? Entonces, no solo se trata de resumir un autor, se trata de dialogar de acuerdo al problema que yo estoy planteando. Entonces, si un autor me dice, mire, entender la fisiología de las abejas nos permite conservarlas. Entonces, yo tengo que ver porque es que eso es una solución a mi problema, ese entendimiento. Entonces, a medida que ustedes escriben, tienen que ir recordándole al lector por qué está utilizando eso. ¿Cuál es su objeto de estudio? No he revisado los trabajos aún, pero sin revisarlos yo ya sé que se van a equivocar en eso mucho. Pero por eso se los recuerdo, porque es lo más difícil, porque es como un aporte, es como casi uno como sentarse con el autor y decirle, venga, venga, hablemos, que yo tengo este problema que usted, sí, es algo así. Entonces, en esta parte del marco conceptual, vamos a encontrar ya no solo bibliografía secundaria sobre el autor o la temática que trabajamos, sino también otras temáticas que son importantes para nuestra investigación y que no están en el autor principal. Esta maestría es una maestría en educación, pero es una maestría interdisciplinar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, nuestro objeto de estudio tiene que estar mirado desde la educación, pero también desde una disciplina específica, ¿sí? Entonces tenemos tecnología, tenemos matemáticas, tenemos bioquímica y biomédica, tenemos lectura y conversación, tenemos herramientas informáticas y dibujo, y así, miren que son muchos, ¿sí? Entonces un autor puede que me aporte algo, pero no me aporta lo otro. Entonces es acá, en el marco conceptual, donde yo voy a revisar esos otros asuntos teóricos que van a aportar a la solución de mi problema de investigación, con los cuales también debo dialogar y argumentarlo, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que acá un poco resume lo que acabo de decir. El marco conceptual es un grupo de conceptos que derivan del análisis que el investigador realiza acerca de las teorías. Entonces también, es decir, si yo miro que mi teórico, el concepto de territorio es clave, ¿sí? Pero él no lo desarrolla, pero es un concepto clave, entonces yo voy a ir por allá a hacer una búsqueda del concepto territorio para poder complementar eso, ¿sí? ¿Y cómo soluciono yo ese problema? ¿Cuál es la parte de conceptualizar el territorio? Pues que me permite describir el territorio también al que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces ahí yo digo, bueno, ellos describieron el territorio así y me aportan a mí porque mi territorio es así, ¿sí? Es eso, ¿sí? Entonces recuerden que todo está unido, entonces obviamente se proyectan unas teorías con otras. Para eso yo les puse a hacer una tarea que
se las obligaré a hacer tarde que temprano. ¿Sí? La tarea 1 era revisar en los antecedentes, en los 6 antecedentes, 9 antecedentes que cada uno tiene, los teóricos más relevantes que se citan en esos artículos o tesis. Entonces es ir a la bibliografía y mirar qué nos aporta esa bibliografía a nosotros y buscar pues los que se dejan encontrar. Hay unos que no se encuentran fácil en la red, otros que sí, pero de ahí ya no sale algo. ¿Sí? Y tener claro como qué aporta o qué concepto a qué se dirige. Esa fue como una primera. Profe, una pregunta. Ajá. Esos teóricos que nos van a aportar a la investigación, ¿tiene que ser exactamente los mismos de los que ya hablamos en antecedentes o podemos vincular otros que tengan un aporte valioso? Ya, exacto, sí, o sea, una primera estrategia es mirar eso, pero otra estrategia ya son otros teóricos que vamos a mirar más adelante esa parte. Entonces, bueno, la diferenciación entre el marco teórico y conceptual, pues ya lo dijimos. También nos sirve para dar una mayor estructura, una claridad del trabajo. ¿Por qué? Porque una sola teoría no va a abarcar o solventar las necesidades investigativas de un proyecto. Entonces, Aidan Chambers no va a poder darnos todo para el proyecto. Él nos va a dar un gran insumo, pero no todo. Y así sucesivamente. Si vamos a mirar esta que es la parte, digamos, más valiosa, entonces yo que tengo acá, como un versus que yo les construí. Entonces es, en mi marco teórico, yo debo argumentar la temática principal que se va a abordar. ¿Dónde? En la introducción. ¿Sí? Esas introducciones hay que mejorarlas, pero las vamos a mejorar cuando terminemos de hacer todo. ¿Por qué? Después de este capítulo. Porque todas las otras lecturas me dan a mí una visión global para poder hacer una introducción. Entonces, esta partecita todavía está un poquito de ella, pero ya tenemos esto. Profe, Argumentar y justificar el autor, ya lo tenemos. profe, discúlpeme la pregunta. Usted dice que hay que argumentarla más en la justificación. Pero en la justificación, en la introducción, ¿fue que dijo? Introducción. Pero en la introducción del libro o en la introducción del marco teórico. No, del marco teórico. Ah, O sea, al okay. final, cuando terminemos el capítulo 2, ¿sí? Vamos a reforzar unas partes introductorias, ¿sí? ¿Por qué? Okay. Porque es que ya uno dice, bueno, ya hice esto, y en la introducción ya uno va a ir a decir, a continuación viene tal y tal cosa, pero sin hacerlo, ¿cómo lo vas a nombrar? ¿Cierto? Ya uno da una explicación general de la temática, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hiciste toda la construcción, ya hiciste toda la lectura, entonces retomamos esas partes. ¿Listo, Elizabeth? Que son unas pequeñas aclaraciones, pero solo son posibles cuando terminemos todo este capítulo, porque ya vamos a haber leído lo suficiente. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí todas las introducciones en general las volvemos a revisar en estos capítulos que son más carnudos cuando terminamos las estructuras, ¿sí? Para poder como darse uno cuenta de qué fue lo que hizo, decirle al lector, mire, a continuación viene esto, esto y lo otro. Algunos lo hicieron, otros no, o sea, no estoy diciendo que todos, ¿sí? Y debemos, digamos, dar un panorama general de la temática, pero eso solo es posible cuando ya sé todo, no solo lo de un autor, sino, ¿sí? El marco conceptual me permite adquirir esa idea general de estos trabajos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos argumentar, esto sí lo tenemos. Jessie, ¿ibas a decir algo? Sí, señora, buenas tardes.
de lo que acabas de decir del marco teórico, del marco conceptual, de los ajustes que se le van a hacer después de que hayamos terminado todo esto, que usted dice que al final. Obviamente ahí también entrarían los antecedentes, o los antecedentes ya quedarían como tal con los No, los estudios. antecedentes ya quedan listos. Ya está finalizado. Ah, ok. Muchas gracias. Pasa es que recuerden que estos, tanto el marco teórico como el marco conceptual están íntimamente ligados. Simplemente hacemos una diferenciación, ¿sí? Como dijimos en las diapositivas anteriores. Pero esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me va a permitir analizar el dato. Entonces, por eso el marco teórico y conceptual están ligados, porque ahí es donde yo construyo mis bases para el análisis. ¿Listo? Fue una pregunta. Ok, sí señora, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta, profe. Referente a los antecedentes. Por lo menos si yo ahorita considero que alguno de los autores que yo cité allá no me aportan mayor cosa. ¿Los puedes cambiar? ¿Se cambia? Sí. Los puedes cambiar. Eso Por pasa. ejemplo, es uno que dice... bueno. Sí. ¿Por qué? Porque, muchachos, a la medida en que nosotros leamos más sobre el tema, vamos teniendo un nivel de comprensión más profundo de estos conceptos y estas teorías. Entonces, en esa búsqueda constante, uno va encontrando cosas, guárdenlas, ¿sí? Porque todo sirve aquí, sirve en el análisis. Si usted dice, no, esto realmente, creo que a varios les pasó, o sea, como que luego encontraron un autor más actualizado. Entonces, vayan haciendo esos ajustes que ustedes crean pertinentes, si me quieren preguntar bien, y si no, también está pues como a su criterio, mirar y reevaluar eso, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos, ya lo tenemos. Argumentar los conceptos claves, ya pues ya está en la estructura que ustedes me entregaron. Y el esquema también. ¿Por qué yo les pongo a hacer esquema? Porque, muchachos, de ahí salen las diapositivas para la sustentación. El lector, un lector que es un evaluador, no necesariamente puede ser un experto en educación, pero no un experto en matemáticas o al contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno da esquemas, uno sintetiza, son para ayudarle a uno a manejar mejor, porque es mucha información y muy abundante, sí, muy compleja en algunos casos. Entonces el esquema me ayuda a recoger. Entonces, el esquema debe ir. Profe, que yo no quiero hacer el esquema, pues no le recomiendo que me lleve la contraria en temas del esquema. Si no lo quiere hacer, pues está bien, puede hacer una tabla, puede hacer... Pero el tema es, muchachos, que es bueno sintetizar y cuando ya ustedes presentan sus trabajos, tienen muchísimo adelantado. Por ejemplo, si vamos a las ponencias, usted explica todo su marco teórico únicamente con ese esquema. No necesita más letras, no, el esquema te permite dominar también la teoría, ¿listo? A esto lo que llamamos mente factos. ¿Por qué mente facto? O sea, mente ya significa facto, o sea, ya mismo, porque tiene la información ahí. ¿Queda claro esa parte del esquema? Bien. Entonces, de aquí tendremos que ver qué cositas de la redacción, pues con la revisión que yo voy a hacer, queden pendientes, pero en general esto ya lo tenemos en un 95%. Ahora, ¿cómo vamos a construir este marco conceptual? Entonces miren que son cosas similares. Primero, voy a argumentar a introducir esas temáticas complementarias a la teoría principal. Luego las voy a argumentar, ¿sí? Y estas, ¿cómo se relacionan con mi problema de investigación? ¿Cuál es su aporte a mi problema de investigación? Por ejemplo, ahí yo leyendo lo que yo les
decía usted, bueno, por ejemplo en el de paz, me acuerdo, que ella dice violencia tal, pero no nos dice si en ese lugar hay esa violencia. Entonces ahí es cuando uno argumenta y dialoga con el autor. Bueno, aunque Galton dice que hay estos tipos de violencia que presentamos en el esquema anterior, dentro de nuestro territorio queremos resaltar no las 6 que él propone, sino 3. ¿Por qué? Porque las otras no se evidencian, ¿sí? O no son pues susceptibles de ser abordadas en este trabajo y se describen. Esta violencia se presenta así en mi territorio, ¿sí? Eso es cuando yo dialogo con el autor a la luz de mi problema de investigación, ¿sí? Eso es lo más difícil, muchachos, pero ahí es donde yo les voy a ir insistiendo. Ahora, los conceptos secundarios, entonces, así como lo hicimos acá, como muy claramente, bueno, aquí voy a trabajar 6 cositas, ¿sí? 6 conceptos, 6 enfoques, 6, ¿sí? O 3 o 4, pero que sea muy bien definido, que uno mire las partes. Y finalmente tenemos otro esquema. Bueno, ahora, como el marco conceptual es complementario al teórico y pueden aparecer temas distintos, si uno que quizá no tenga tanta relación uno con otro, entonces yo lo que hice fue construirles estos esquemas que les pueden ayudar, ¿sí? Entonces, aleatoriamente cogí la listica y el proyecto de abejas, pues fue el que salió, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo la temática principal, ¿sí? Que es la conservación de abejas. Y aquí estaría John Galton, que es el autor principal de nuestra compañía, ¿sí? ¿Qué va aquí? Lo que John Galton no dijo sobre la conservación de abejas, ¿sí? Lo que la teoría de John Galton no alcanzó a abarcar, en fin, ¿sí? Ahora, estos dos temas ya son totalmente distintos al teórico principal, pero que son fundamentales para el proyecto interdisciplinar educativo, ¿sí? Entonces, acá, muchachos, lo puse en el centro. ¿Por qué? Porque esta es una maestría en educación, ¿sí? Entonces, la temática de didáctica y educación, aprendizaje, pues todas las palabras clave, enseñanza, aprendizaje, etcétera, deben ir muy estructuradas y definidas en el marco conceptual, ¿sí? Si su teoría es educativa, bueno, complementarios, ¿sí? No aquí pueden haber más temas, o sea, yo puse como 3 grandes, sí, pero ahí se desprenden otros. Entonces tenemos ejemplo, ¿sí? Entonces tengo la didáctica de las ciencias sociales en un primer lugar, ¿sí? Entonces yo voy a dar cuenta de unas didácticas rurales, sí, que se han venido desarrollando, las critico, planteo unas nuevas, etcétera. Luego viene lo que es la didáctica de conservación de las especies. Entonces, hasta dónde la educación se ha preocupado porque en las escuelas se enseñe esto, ¿sí? Y ahora si hay de las abejas específicamente. Bueno, y otra temática importante podría ser la educación para el desarrollo sostenible en contextos rurales. ¿Por qué para el desarrollo sostenible? Porque un proyecto de abejas también puede implicar un emprendimiento para estas personas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando hablamos. O sea, estamos aportando a la conservación de abejas como sistemas que son muy importantes en la polinización, ¿sí? Pero realmente también hay un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque me desarrollo si hago un emprendimiento y es sostenible porque hago trabajo de conservación. Y cómo la educación tiene un papel para el desarrollo sostenible, ¿sí?
Y finalmente tengo conceptos del área, de otras áreas, o como en investigación, si ustedes vamos a mirar el otro semestre del manual de Strauss y Corbin, hablamos de conceptos emergentes. Estos conceptos emergentes derivan de toda esa búsqueda investigativa, donde ustedes dicen, bueno, si yo estoy trabajando esto, tengo estos conceptos que son muy propios del área, pero que no quiero estudiar. O me encontré leyendo hasta acá otros conceptos que creo que son claves y que no he mencionado en ningún momento, ¿sí? Tenemos, pues puse como un ejemplo pequeñito, como conservación de la biodiversidad a través de la polinización, desarrollo sostenible rural, escuela, familia, empresa, sí que ya son, digamos, derivados, pero ya no me voy a enfocar en lo educativo, sino en lo propiamente económico, ¿sí? O en la diversidad propiamente, ¿sí? Entonces son ejemplos, ¿sí? Parten, muchachos, pues como de algo empírico que yo hice, porque ustedes realmente son los expertos, porque son los que están leyendo sobre esos temas, ¿cierto? Yo como que construyo en base a lo que me cuentan y a lo que leo en sus trabajos, ¿sí? Pero aquí van a haber muchos más, otros, ¿sí? Distintos, es solo un ejemplo. Entonces, a partir de este trabajo sobre los temas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los temas o los campos semánticos o las áreas o núcleos? Hay muchas formas de llamar. De mi marco conceptual. Entonces tengo uno que es complementario al autor. ¿Sí? Entonces, que me va a complementar lo que mi autor principal dice. Tengo otro que es educativo y otro que es emergente u otros temas. ¿Sí? Entonces, la tarea que ustedes van a hacer es elaborar un esquema similar al anterior, donde van a hablar de esos temas, cuáles son esas palabras claves y por acá en un ladito los autores que acompañarían esos conceptos o esos núcleos complementarios. Bueno, hasta ahí más o menos es, digamos, el tema del marco conceptual. ¿Cómo podemos avanzar, muchachos, con las propuestas que ya ustedes tengan? ¿Cierto? Entonces yo lo que propongo es lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Lean y expongan este cuadro, ¿sí? Y a partir de ahí escriban. Esa es mi propuesta, ¿sí? Entonces, no sé si están de acuerdo. Organizar una exposición como la que organizamos, ¿qué días cada uno con los aspectos del marco conceptual? Sí, vi así como a partir de esta tareita, de la tarea que les dejo acá, que es hacer esto, pero mejor, recuerden que esto es algo empírico que yo hice, pues, un ejemplo, ¿sí? Para que tengan la idea, pero ustedes son los que saben exactamente los conceptos y demás. Entonces, mirar estos tres grandes grupos y ustedes ya lo aplican a su trabajo, anexando los autores que, pues, en los que se basarían para desarrollar eso. ¿Qué quiero de la exposición que faltó en la exposición pasada? Es una sola diapositiva, este cuadro, este esquema, mejor esquema, el que ustedes quieran, ustedes saben, pues algunos hacen muy buenos esquemas, mejores que los que yo pueda hacer. Profe, tengo una pregunta. Usted acaba de decir que en el marco conceptual también para exponer los autores. Hay cosas, en mi caso hay cosas que de pronto no es con un autor específico, sino con un concepto generalizado. ¿Tengo que buscar también un autor? No.
Pues si es un concepto de donde si son, por ejemplo, este concepto yo lo voy a definir a partir de dos autores. Si, por ejemplo, en este didáctica de la conservación, entonces yo puedo poner entre paréntesis los apellidos de los autores que los años y que me van O a sea, en contar. mi caso, por O el ejemplo, yo manual. voy... Sí, por ejemplo, si tú vas a consultar un manual de informática, Exacto. gran diccionario o enciclopedia, porque a veces hay conceptos que no necesariamente están en un autor, sino que pueden estar en un trabajo así. Por eso lo pregunto. Por ejemplo, yo voy a consultar uno de mis conceptos es la geometría descriptiva, o sea, porque toca hacer un referente hacia ese punto. Pero pues no tengo un autor como tal, entonces busco dos autores más o menos representativos que me hablen. Sí. Ustedes saben que acá en estas cosas es todo así tal. Cada cosita debe tener un autor mínimo. A veces, pues, uno encuentra como fácil dos, pero pues en general, mínimo un autor o un lugar académico. Es que yo lo había hecho, era como más, o sea, yo ya había empezado a hacer, ¿se acuerda lo que le había mostrado la vez pasada? Pero está generalizado sin ningún autor. Pero mejor, Elizabeth, porque ahí ya tienes lo que es tuyo. Entonces, si no meter una citica y ya, ¿cierto? Bueno. Sí. Pero lo que es de uno es lo más difícil porque es su argumentación, eso es valioso, muy valioso, porque esto no es una corcha de puras citas y ya, sino que uno se nutre de esos autores, pero para también escribir lo de uno, ¿sí? O sea, porque tú también eres profesional en el área. Pero todo sí debe tener un autor, ¿sí? Cada cosita. Entonces, ¿qué me van a presentar? Esta esquela con los autores aquí o los pueden desprender acá, pues como quieran, pero que yo vea, bueno, quiero trabajar esto porque es importante y cómo soluciona mi problema de investigación. Eso, cómo se ve a la luz. Ya les puse un ejemplo sobre el de la paz. Si yo tengo tipos de violencia, ¿cómo se ve esos tipos de violencia en mi proyecto? Sí, si voy a trabajar la geometría descriptiva, bueno, ¿a qué parte o para qué? ¿Sí? ¿Qué me va a aportar eso a mí para la solución de mi proyecto, ¿sí? De mi problema? Entonces, en esa exposición quiero que hagan énfasis en eso, el aporte del concepto a su proyecto. ¿Sí? Recuerden que son 10 minuticos, entonces tenemos así planeado. Esta semana para leer, solo leer mucho, ubicar autores, ¿sí? El lunes, ¿es normal el lunes? ¿Ya? Esta semana, no sé, yo vivo... Sí, señora. El lunes sí, esto sí ya es normal. Hasta dentro de 54 días vuelve a haber estudios. Él los tiene contados. No, vi un meme por ahí. Sí, es que tantos festivos, yo no se había ido un año con tantos festivos. ¿No? El caso es que el lunes, entonces ya me hacen esta presentación, igual los demás comentamos, porque para obtener esa claridad, si me estoy haciendo entender, si estoy queriendo decir, o otros compañeros nos pueden aportar categorías emergentes que uno no vio, pero que cuando lo escuchan su relato, en su argumentación, le dice, pero ¿por qué no utilizas también esto? ¿Cierto? Puede pasar. Entonces, estar muy dispuestos. Después de esta presentación del lunes, a reflejar eso en la escritura. ¿Les parece bien? Lo Sí, de, señora. profe, lo de la cita, ¿es algo específico que yo encuentre en las lecturas? O sea, Lo que me define eso es lo mismo que el autor principal. O sea, tú, si vas a definir la didáctica de la conservación y el aporte que haces tú a tu trabajo, entonces debes citar autores que hablen sobre la conservación, sobre la relación entre educación y conservación ambiental, ¿cierto? O sea, entonces busco un autor que me ayude a argumentar eso. Es lo mismo, ¿sí?
ya no va a ser solo el autor principal, ya van a ser varios. Por eso yo necesito que definan sus temáticas, porque así es que uno busca en las bases de datos e identifica ya con qué autores va a trabajar. Sí, entonces estamos hablando pues así, a mí no me gusta hacer esas sumas, pero algunos se tranquilizan. Desde acá de las abejas, 3 conceptos, 3 autores. Y de aquí, 3 conceptos, 3 autores, 3 conceptos, 3 autores. ¿Sí? Profe, que pueden ser 2. Sí, sí, pues 1, dependiendo, o sea, todo depende, sí, por eso a mí no me gusta contabilizar, porque uno puede ser muy profundo, los otros no tanto, otros querrán, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, que ella maneja herramientas, de pronto ella quiera ya construir como un glosario, entonces no van a ser 1 ni 2, sino que pueden ser 10, ¿sí? Como, bueno, glosario clave para abordar este proyecto en la informática, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de lenguas indígenas, yo también hago muchos glosarios. ¿Por qué? Porque le digo como, mire, para usted entender debe tener claro estos conceptos. Entonces pueden surgir más. Cada proyecto tiene una necesidad particular. ¿Sí? Pero dar un ejemplo, 3, 3 y 3, o 2, 2 y 2, más o menos. ¿Listo? Bien, profe. Entonces, Sí, señora. concepto, autor, mi aporte. O sea, es como, como una regla, un algoritmo, una fórmula, ¿sí? Yo digo una idea, doy mi aporte, cito a un autor, lo argumento, ¿sí? Digo para qué me beneficia en mi trabajo. Profe, un ejemplo. Bueno, yo estuve leyendo algo de la conservación de abejas y tengo un autor de la UIS pero, pero el proyecto no es en educación, es en otra área. Pero entonces hay algo importante que él dice que por lo menos en Colombia hasta el 2014 se han prohibido o sea, un grupo de pesticidas que afectan a las abejas y que actualmente los siguen usando indiscriminadamente. Entonces yo pienso que ese me sirve porque uno puede dar a conocer a los estudiantes para que, como son los futuros de gente del campo, entonces ellos Ya no empiecen a usen buscar abonos orgánicos, menos químicos. Exacto, mira, eso es una categoría complementaria, el abono, los abonos, ¿sí? Lo del tratamiento que se hace con la agricultura. Entonces, mira que ahí puede ser complementario a esto, ¿cierto? O acá, ¿cierto? Porque desarrollo sostenible rural también implicaría como un manejo más sano de la tierra y de otro tipo de, pues de, ¿cómo es que se llama? Insumos agrícolas. bueno. Bien. ¿Alguien quiere dar su propio ejemplo a ver cómo se ubica? También, no sé, cada uno. Elizabeth. ¿Cómo, profe? Es que se me va la ¿Tienes señal un como ratito. algún, de pronto cuando estás leyendo, como tú ves No, una y ya, quisiera desarrollar este pues tema? yo tenía ya tengo algunos conceptos que ya tengo en el marco conceptual, pero ahorita que usted habla sobre glosario, me parece como interesante ese pedacito para meterlo porque hay algunos temas, tanto de la herramienta como Sí, temas cuando es en sí de la herramienta, materia, que cuando voy, por lo menos cuando ya vaya a hacer las pruebas, hay cosas que toca meter conceptos que de pronto dirán, pero pues, ¿de qué me está hablando? Entonces sí